Abramos la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, 12. Y dice así la palabra de Dios, vamos a leer hasta el versículo 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. En la lectura de hoy es importante recordar que mientras estamos leyendo Hechos es una narrativa, está narrando lo que sucedió en muchas décadas en unos cuantos versículos. Y entonces cada vez que nosotros vamos a Hechos es muy importante ir a otras partes de la Biblia para ver qué nos dice sobre lo que estamos viendo, no nomás quedarnos en Hechos, porque es muy peligroso cuando no dejamos que la Biblia nos interprete la Biblia. Y al empezar aquí la palabra de Dios en el versículo 8 en adelante vemos algunas cosas importantes de la iglesia, cuando nace la iglesia. Vemos el poder de Dios representado en milagros donde eran respaldados los apóstoles por Dios. Luego también en el versículo, eso sucedió luego empezando el 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y luego vemos el crecimiento porque dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y después el versículo 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Esa es la oposición. Y después vamos a ver el resultado o el trabajo que tenían que hacer. No creo alcanzar a llegar hasta ahí hoy, pero es la predicación de la palabra. Entonces lo primero que vemos aquí son los milagros en el versículo 12 otra vez. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Constantemente en estos primeros capítulos de Hechos están haciéndose milagros. Ya para el final de Hechos los milagros ya son muy escasos, casi no se ven. Pero siempre que habla de milagros, la palabra de Dios en Hechos habla algo similar a esto, por la mano de los apóstoles. No era todos los líderes de la iglesia, no era todos los miembros de la iglesia, no era todo el creyente, eran los apóstoles, los apóstoles. ¿Y qué hacían? Pues hacían sanidades, resucitaban muertos, echaban fuera demonios, todo lo hacían con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. No lo hacían con sus propias fuerzas ni con sus habilidades, con el poder de Dios. Ahora hemos visto es importante volver a ver que los milagros, lógicamente y claramente nos habla la palabra de Dios, los milagros son señales y sirven como evidencia para mostrarle a la gente que esta persona verdaderamente viene de Dios, que esta persona es legítima, que esta persona verdaderamente es una persona que Dios envió. Y lo podemos ver desde Jesucristo, cuando Nicodemo en Juan capítulo 3 va a hablar con Jesucristo. Nicodemo le dice así a Jesucristo en el versículo 2. Hablando de Nicodemo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los milagros confirmaban que la persona era enviada de Dios, venía de Dios. Y ya cuando Jesucristo está a punto de morir, en los últimos instantes de Jesucristo, posiblemente las últimas horas, ya en su ministerio, el ministerio ya no público,
Ya no es en el ministerio público, sino es en el ministerio que tiene a solas con sus discípulos. Jesucristo les dice esto en Juan 14 a sus discípulos. Juan 14, 11 y 12 les dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí él mismo está diciendo: vean mis señales, créanme por mis obras, mis milagros. Otra vez, Juan 14, 11 y 12. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces le está diciendo a los discípulos que eventualmente se convierten en los apóstoles: ustedes también van a tener las señales. La señal también se les va a dar a ustedes. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, Pablo nos dice en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, un versículo muy importante para memorizar, o cuando menos para saber en dónde se encuentra. 2 Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y dice Pablo bien claro que las señales, los prodigios y los milagros son las señales de apóstol. De apóstol. Entonces, entendemos por qué hacían tantos milagros los apóstoles al principio de la iglesia. Pero también es importante entender, tan importante hoy como era en aquellos momentos, que el fin no son los milagros. Los milagros son señales que nos apuntan a un lugar más grande. El milagro tenía una función, y es que otra vez les daba reconocimiento, autoridad divina, autoridad apostólica. Volviendo a la cita en Hechos 5, gracias, hija. En Hechos 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y el versículo 15, de aquí mismo Hechos 5, dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Uy, estos milagros estaban buenos. Pero la verdad es que no aclara, no especifica si eran sanados o si simplemente era una creencia de las personas de que con las sombras de Pedro se podían sanar. Dice lo que la gente hacía, es una narración otra vez. Dice que la gente sacaba a su gente para que al pasar Pedro, al menos la sombra los tocase. Y así como el día de hoy hay muchas creencias, hay mucha credulidad, en aquellos tiempos había también mucha credulidad. Ahorita usted va a encontrar a personas que le quieren vender que aceitito sagrado, que la tierra santa, que el pañuelo bendito, que la hoja de Salomón y no sé qué tantas cosas más, y la gente los compra, y es buen negocio. Entonces, la credulidad hay hoy, había en aquellos tiempos. Tampoco le estoy diciendo que no era cierto, no me agarre mal, no me malentienda. No le estoy diciendo que no sucedía, que con la sombra de Pedro venía la sanidad. Lo que le estoy diciendo es que la Biblia no aclara si sí o si no, porque está narrando lo que la gente hacía. ¿Okay? Al final de todo, nosotros entendemos que lo que salva, lo que sana es la fe. No es el artículo que se está usando. Lo que sana a las personas, como leímos, pues si fuéramos a los evangelios en Mateo 14 y en Marcos 16, en Mateo 14 y Marcos 6, le rogaban a Jesucristo, las personas que estaban enfermas, que cuando menos les dejase tocar, que les permitiera tocar el borde de su manto para poder ser sanado. Y ahí sí dice que la gente era sanada con tan solo tocarle el borde del manto del Señor Jesucristo. Pero lo que sanaba no era la ropa, no era la tela, no era el material, no era el algodón.
Lo que sanaba era la fe que la gente ponía en el Señor Jesucristo para ser sanados. Ese es el agente sanador. Tenían fe a Dios. Tenían fe a Dios. Tenían fe que Dios obraba a través de la persona también. Habían aceptado que esa persona era un enviado de Dios. Entonces había fe, lógicamente, y lo que sana, lo que da la sanidad es la fe. El versículo 16 aquí mismo, ahora dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. Mire la fama. Dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, aquí se aclara, y todos eran sanados. La gente del día de hoy dice, oye, pues ¿por qué no podemos crecer como la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué no podemos crecer como creció la iglesia de Jerusalén? Pues si se fija aquí nos damos cuenta que habían muchos milagros. Y los milagros casi siempre se ven reflejados en sanidades. En sanidades, sanidad física. Es la señal que Dios le está dando a la gente. Es la prueba, la evidencia que le está dando Dios a la gente cuando nace la iglesia. Pero aún estos milagros y estas sanidades, estas señas que estás dando, es importante el día de hoy entender que el fin era darle la gloria a Dios. Porque los señales confirmaban al individuo de que traía un mensaje de Dios. Confirmaban que verdaderamente venía de Dios. Y cuando se hacía el milagro, era que los llevara pues a estas personas hasta los pies de Dios. No que la gente se quedaba atorada con el milagro, diciendo, uy, ya se me sanaron las piernas, ahora ya voy a vivir una vida entregada a las Olimpiadas para poderme ganar medallas de oro y tener trofeos y premios, porque Dios me sanó las piernas. No, el milagro te debería llevar a los pies de Jesucristo, a entender que el que te hizo, el que te formó, el que te sanó, y es el mismo que te está dando la oportunidad de que tu alma no se pierda en la condenación. Y tiene poder no solamente para sanar tu cuerpo, tiene poder para sanar tu alma. Y al entender eso debería llevarnos a los pies de Jesucristo y decirle, Dios, aquí estoy, tómame. Mi alma te entrego, ahorita cantamos. Tuyo soy, Señor. En lugar de mío soy, mío soy. Entonces, brothers, en el versículo 13 de aquí de Hechos 5, dice, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo reconocía, aquí nos dice con unas palabras bien claras, reconocía que los apóstoles eran enviados de Dios. No había duda. No había duda que estas personas estaban haciendo algo bueno porque venía mucha gente para ser sanado. El peligro es darle la adoración al hombre. Y eso lo vemos en varias ocasiones en la Biblia. Hoy no nos vamos a extender hasta ahí, pero en unos momentos vienen las personas a levantar a los apóstoles de Jesucristo y los están reconociendo como si fueran dioses y les empiezan a querer dar adoración y los apóstoles dicen, no, cálmense si soy como ustedes. En otra ocasión el apóstol Juan quiso adorar a un ángel y el ángel le dijo, cálmate si yo soy consiervo como tú. Porque la adoración únicamente va a Dios. A Dios. No a la gente que Dios está usando. No al canal de bendición. A Dios. Es por eso bien importante cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos bien claro desde que nace Jesucristo. Desde que nace Jesucristo, cómo Jesucristo es adorado. Adorado y adorado y adorado. Desde que nace, calma la tempestad, resucita, se eleva. En cada instante, en cada momento de su vida, hay gente que le da adoración, no alabanza, adoración a Jesucristo. Y Jesucristo simplemente la recibe. A diferencia de los apóstoles que cuando los quisieron adorar, Él la rechaza. A diferencia de los ángeles cuando los quisieron adorar, el ángel los rechaza. El caso es de que, porque es bien claro ver desde la profecía, 700 años antes de que viniera Jesucristo, anoche que estuvimos aquí, hablamos tantito de Isaías
9:6. Y cuando dice, y llamará su nombre, uno de esos nombres que iba a ser llamado el Mesías, el enviado de Jehová, dice, Padre eterno. Padre eterno. Así como que Jesucristo será llamado Padre eterno. Y ahí dice en Isaías, será llamado Padre eterno. Ese es Jesucristo, es el único Dios que existe. No hay 3, no hay 4, no hay 5 dioses. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios y en un solo Dios creemos. Un solo Dios que en su gracia se ha mostrado a nosotros en 3 diferentes personas, pero sigue siendo un solo Dios el mismo. Y es el único que se le da oración. Es el único. El versículo 19, bro, volviendo a Hechos 5. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Bueno, hasta a este momento usted dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que mientras ellos seguían predicando y alabando a Dios y haciendo milagros, vinieron y los arrestaron. Se los llevaron y los pusieron en la cárcel. Y luego dice que viene un ángel y abre las puertas de la cárcel y los saca. Y les dice en el versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y el versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Y enseñaban. Porque el fin de los milagros, brothers, es darle honra y gloria a Dios. O sea, los apóstoles no dijeron, ya te sané, ya quédate ahí. No, tengo algo más grande que sanar tus piernas. Tengo algo más importante que darte que quitarte la lepra o quitarte el problema que tienes físico. Este es un mensaje. Y lo único que los apóstoles hacían era presentar el mensaje, exponer el mensaje, y ahí de la gente dependía si lo recibía o no lo recibía. Pero se fijó, los milagros llevaban a que la gente abriera sus oídos y prestaran atención para que pudieran recibir el mensaje. No se quedaban atorados en el milagro, sino se presentaba siempre el mensaje. Y otra vez, como le dije, no vamos a alcanzar hoy a verlo el mensaje hasta la semana que viene posiblemente, pero el mensaje siempre le da honra y gloria a Dios. Y siempre da la oportunidad para que el hombre herede, para que el hombre agarre la salvación, para que se arrepienta de sus pecados, para que venga Jesucristo, no para que se haga un fantasioso religioso, no para que se haga un legalista que está nomás culpando a todos y echándolos al infierno, no, para que él mismo se arrepienta delante de Jesucristo, para que él mismo venga delante de Dios y entonces empiece a caminar una vida en obediencia a Dios. Pero todo empezó con el milagro, el milagro. Ahora, el día de hoy, la cosa es diferente. No estamos en el tiempo donde nació la iglesia. Ya no están los apóstoles con nosotros. Ya han muerto todos ellos. Cuando murió el último apóstol, se dejó de escribir el Nuevo Testamento. Después de la muerte del apóstol, nadie más escribió en la Biblia. Ellos eran los que tenían la autoridad. La autoridad no la tenía nadie más que los apóstoles. Entonces, cuando le llamamos el canon a los libros que están en la Biblia, son los libros que tienen la autoridad canónica, el respaldo de los apóstoles. Ahora, usted puede ser un gran orador. Aquí tenemos 2 o 3 personas en esta church que son muy buenos para hablar. Hombre, unos filósofos tremendos. Pero por más bonito que hable y porque por más palabras sabias que se vienten y por más puro y limpio que sea usted y que tenga una vida de rectitud, una vida entregada a las demás personas, una vida de sacrificio y de humildad, lo que usted escriba no va a entrar a la Biblia. No va a entrar. Porque los que escribieron el Nuevo Testamento fueron los apóstoles. Los apóstoles. El Señor Jesucristo no escribió más que una sola cosa. Y lo que escribió el Señor Jesucristo, nadie sabe qué es. Nadie sabe qué escribió Jesucristo. Todos nos imaginamos. Yo tengo mi idea, pero no soy dogmático al respecto. No me aferro. Digo, yo creo que. Cuando vino una mujer corriendo, venía con pierna. La querían. Exactamente, porque era prostituta. Y Jesucristo, dice la Biblia, que se baja a la tierra
y empieza a escribir. Y luego ya cuando levanta, se habían ido todos. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue lo único que escribió Jesucristo. ¿Cómo? El ladrillo. Eso es lo único. Bueno, no, lo que escribió Jesucristo. Jesucristo no escribió en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Lo que lo hicieron fueron los profetas y los apóstoles, porque tenían la autoridad. ¿Y cómo sabemos que tenían la autoridad? Por el respaldo de milagros que ellos tenían, porque Dios los respaldó con milagros. Yo creo, para no dejarlo a medias, como eran puros religiosos fanáticos los que querían apedrear a esta mujer, yo pienso, con una opinión muy humilde, que cuando se bajó Jesucristo a escribir, empezó a escribir los nombres de los que se habían acostado con esa mujer, y eran los que estaban ahí. No te hagas tú. Y ya como que dijeron, ay, sí es cierto, yo ya me acordé. Yo pienso, no estoy, pero muchas veces eso vemos, que el religioso apunta los crímenes, la inmoralidad de los demás, y se nos olvida la misma que tenemos nosotros. Pero bueno, el caso es de que los milagros, si se da cuenta, llevaban a que la gente abriera los oídos para que se presentara el mensaje, para que acabaran dándole honra y gloria a Dios. Eso era. O sea, si en esta iglesia, cuando yo ya no esté con ustedes, y haya algunos otros líderes que se les ocurra con tal de ganarse popularidad, hacer una campaña de sanidad y milagros, váyase, no venga. No venga. No venga. El fin no son los milagros, no son las sanidades. ¿Quiere ver a Dios trabajando? Voltea a ver su vida. Vea su línea de tiempo, de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha salvado, cómo Dios lo ha levantado, cuántas veces lo ha alivianado. ¿Quiere ver milagros? Nomás volteese a ver en el espejo. Nomás véase. Y entonces va a haber milagros. Va a darse cuenta que Dios sigue trabajando en su vida. Pero los milagros no son para que la iglesia local crezca y el pastor agrande sus bolsillos para que pueda tener más dinero. No, porque eso es lo que sucede tristemente el día de hoy. Hacemos que campañas de milagros y viene la gente y ¡vas a quedar embarazada! Y hacen todos sus milagros y su show y la gente se va y no se presenta el mensaje. No se presenta el mensaje, no se lleva a que la gente dé la honra y la gloria a Dios, nomás vienen por conveniencia. ¿Para qué más le da Dios? Porque yo quiero más, Dios, porque no me has dado suficiente, por eso quiero más, y quiero más, y quiero más. Y las iglesias saben eso locales, los líderes religiosos saben eso, y por eso le están ofreciendo a la gente, ven a nuestra iglesia y te vamos a mostrar una señal del cielo, te vamos a dar el milagro de tu vida, te vamos a ayudar. Y aunque las iglesias cristianas predican en contra de las hechicerías, y en contra de leer la mano, y en contra de los videntes, predican en contra de todo eso las iglesias, ellos mismos están trabajando como si fueran unos de esos hechiceros que le están intentando decir a la gente su futuro y intentando decir a la gente, tú vas a ser un siervo de Dios, cálmate, ni siquiera estás conectado con Dios, que vas a andar sabiendo. Porque eso entusiasma a la gente el día de hoy. Yo quiero ir a esa iglesia y vas a ser próspero y Dios te va a dar no nomás el carro que quieres, pero te va a dar un Lamborghini 2025, el último que está saliendo en este momento, está en la fábrica y es para ti, porque Dios lo tiene para ti. Y la gente, son videntes, son hechiceros, son mentirosos, son estafadores que están usando lo que atrae a la gente para engancharla. Y tristemente es la mayoría del cristianismo el día de hoy. Es la mayoría del cristianismo. Y lógicamente no se quedan ahí. Porque le dicen, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo para mostrar que tienes fe. ¿Cuánto le vas a entregar a Dios hoy? ¿Qué le vas a dar a Dios hoy? Y acá vente y no te llevas nada. Te llevas ilusiones. O sea, es lo mismito que un estafador. Es lo mismito, porque la gente va a ellos y ve que se hacían milagros y se hacían señales y la gente dice, pues sí, está en la Biblia.
Sí, ¿a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Es importante entender eso. Es importante entender eso. Porque si usted quiere leer lo que se lee en la Biblia y aplicarlo en donde está usted viviendo hoy, y decir, como aquí sucedió esto, aquí tiene que suceder hoy esto también. Entonces estuviéramos esperando, en lugar de este tipo de milagros que dan sanidad y que echan fuera demonios y que resucitan muertos, estuviéramos esperando el otro tipo de milagros donde caen bolas de fuego del cielo y consumen la ciudad. Y no consumen, su prioridad del fuego no es consumir los edificios o los árboles, sino terminar con la vida de las personas. Ese es el milagro que estuviéramos buscando el día de hoy, por cómo está la sociedad. Porque el milagro que viene de Dios, que consumió fuego porque la humanidad era mala, estaba enfocado en matar. Ese era lo que Dios hizo. No era quitarles las casas y los carros, era quitarles las vidas, porque eran malos. Y mucha gente dice, no, ese milagro no quiero, Dios. No te está hablando de ese milagro, te está hablando del otro. Del otro, el milagro, entonces, el que donde se abre la tierra y se traga a la gente. No, Dios, de ese no. De ese milagro tampoco te está hablando. Del otro. Oh, donde viene un ángel del Señor y cuchillo a todos. Pues no, mejor no me hagan de un milagro, Dios. Si vas a hacer así, pues no. Pues es que si quieren comparar la sociedad de hoy, el grupo de las iglesias que están hoy, con la de ellos, no es posible. Pedro dio su vida por el cristianismo, por Jesucristo. ¿Cuántos hoy estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesucristo? Juan, Mateo, Pablo, todos ellos dieron su vida, toda su vida. ¿Cuántos religiosos hoy damos nuestra vida por Jesucristo? Le damos un pedacito, pero queremos esperar los milagros que se hacían aquí, ¿verdad? O sea, no tenemos el trabajo que ellos hicieron. No hacemos el jale. Y le estoy sacando, si así fuera, ¿no? Sacando del hecho de que los milagros fueron como evidencia para demostrar que la iglesia, la religión que se estaba comenzando era legítima. Si queremos simplemente porque somos cristianos pedir que se hagan los milagros, ¿dónde está el trabajo que nos respalda? Porque ellos predicaban y predicaban y predicaban. Y la gente iba a escuchar los mensajes y no se conformaba con media hora de predicación. Eran horas y horas y horas y horas y otras horas más encima. Y comenzaban los servicios en la mañana y se acababan en la tarde. Y la iglesia estaba, como ya vieron, lejos en otra ciudad. Y no tenían carro, no tenían camello, no tenían burro, no tenían nada. Y se iban caminando hasta otra ciudad para llegar a donde estaba el mensaje. Y entonces vemos las iglesias, la mayoría de la gente llega tarde y luego ya si se pasan 5 minutos después de la hora que se debió haber acabado, qué problema nos metimos, ¿no? Entonces no está el respaldo de nuestro trabajo, pero sí queremos los milagros que se hacían en ellos. Si así fuera, ¿no? Si así fuera de que se pudieran hacer los milagros, tendríamos que entonces trabajar como ellos trabajaron. Tener unas vidas entregadas como ellos las tuvieron. Una vida íntegra como ellos la tuvieron. Y vendría el juicio como Ananías y Zafira con algunos, ¿verdad? Pero bueno, sigámosle porque se empezaron a shipear. Entonces, brothers, volteamos a ver otra vez la narrativa de Hechos. Volvemos al versículo 12, porque apenas vamos en el 12, aunque hemos masticado otros, ¿eh? Y en el versículo 12, otra vez de Hechos 5, dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y lo único que podemos pensar de por qué estaban en el pórtico de Salomón es por el tamaño, la cantidad de gente. No cabían en una casa. No cabían como para estar en una casa ya. Y el pórtico de Salomón era una plaza abierta grande donde podían caber todos.
En algunas ocasiones hemos empezado nosotros servicios en los hogares, estudios en los hogares, y de hecho siempre que los empezamos, las veces pasadas, personalmente mi esposo y yo, los hemos tenido que cerrar porque no cabe la gente, no cabe. O sea, en una traila saturados de gente y no cabe la gente, entonces uno dice, no, bro, pues mejor vayan a la iglesia, allá cabemos en el templo, ¿no? De lo que nos está hablando entonces es de que la iglesia estaba creciendo, había crecimiento. No se quedaron los 12 o los 120 de Hechos capítulo 2, capítulo 1, sino estaba creciendo la iglesia. Y sabe que es importante entender esto ahora. Aunque no están los milagros como estaban en Hechos el día de hoy, sí debe haber crecimiento. No a la velocidad, no al ritmo de Hechos, porque como no hay milagros, mucha gente no viene. Porque mucha de la gente, aunque hay brothers que dicen que todos estos, los miles y miles que se convertían eran verdaderamente cristianos, yo lo dudo. Yo lo dudo que todos eran genuinamente cristianos. Un ejemplo está Sofonías. ¿Cómo era? Ananías y Zafira, digo. Sofonías, ando bien perdido. Ananías y Zafira, no. Ellos eran de los que habían visto los milagros, vinieron y pum. Después vemos a otro, y después a otro, y después a otro. Pero tiene que haber crecimiento. Una iglesia que no crece es porque algo está mal. Una plantita, tiene usted una planta. Si esa planta no es de plástico, o sea, si es una planta de veras, esa planta tiene que estar creciendo si está sana, saludable. Su cuerpo. Usted ve un niño que no crece y no crece y dice, ah, caray, este ya tiene 25 y sigue estando de este tamañito. Pues es porque algo está mal con esa criatura, porque no ha crecido. ¿Qué? Entonces, su vida espiritual. Si nuestra vida espiritual, si es vida, o sea, quiere decir que no está muerto espiritual. Si está vivo espiritualmente, tiene que estar creciendo, no puede uno quedarse estancado. Hay veces que la gente se tiene que checar porque dicen, tienen que decir, oye, yo ya tengo tantos años de cristiano y sigo atorado donde mismo. No veo crecimiento en mi persona como cristiano. Bueno, algo está mal. Si no estamos creciendo y creciendo y creciendo, algo está mal, porque todo lo que está vivo crece. La iglesia. Si la iglesia no crece, ¿está enferma o está muerta? Ahora, déjeme le aclaro, ¿ok? Porque luego se me van con unas ideas bien raras. ¿Ok? No todas las iglesias que crecen están sanas. Le puedo mencionar varias sectas el día de hoy que han crecido mucho y no por eso están sanas. Porque hay muchas mañas y artimañas para hacer que crezca un grupo de gente. No todas las iglesias que crecen están sanas, pero todas las iglesias que están sanas crecen. ¿Sí entendió? O sea, el crecer no es una señal de que estás bien con Dios. No. No, pues otra vez podemos estar ofreciendo aquí milagros y sanidades y estarle prometiendo el sol y la luna y la gente va a venir y va a crecer y puede haber aquí un concierto y la gente le encantan los conciertos y la cosa va a crecer mucho. Pero entonces el crecer no es señal de que estás sano. Más bien el no crecer es señal de que estás enfermo. ¿Sí entendió? Y aquí vemos, volviendo a la palabra de Dios, que crecían y el crecimiento empezó desde el instante en que nació la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Pum! Creció. Luego aquí mismo en Hechos 4:4 la palabra de Dios dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Como 5,000. Es que si la iglesia, tiene el respaldo de Dios, en este momento vemos el poder de Dios, el respaldo de Dios en señales, en milagros, entonces va a crecer.
Si la iglesia tiene el poder de Dios, va a haber el crecimiento. No hay duda. No hay duda. Entonces, sí, yo conozco a 2, 3 brothers que tienen unas iglesias muy grandes, muy grandes, hispanos, aquí en Nuevo México. Pero los veo bien torcidos. Yo los veo tanto a los pastores como a los líderes de esa iglesia. Y los veo porque a veces la gente viene y me platica, no hombre, brother, que sabe que de la iglesia del Rey, allá los diáconos que se divorcian y se casan y que sucedía esto y luego que tocan los músicos alcoholizados en esa iglesia, andan bien para atrás y eso sucede en la iglesia del Rey. Entonces, está grande. Tienen como 4 o 5 servicios, hasta en 2 idiomas, pero no está sana. No está sana. Pero hay mucho show. Y luego conozco otras iglesias, ¿no? Que no crecen. Y pasa el tiempo y no crecen. Y dicen, no, pues que la iglesia hispana, que estamos bien con el Señor, pues no crecemos, pero nos mantenemos los mismos y estamos ahí. Pues si no creces, estás enfermo. Yo entiendo que parte de la vida es de repente desahojarse y que le corten unos ramitas para volver a agarrar otra vez vuelo, ¿no? O sea, de repente va la cosa así y luego otra vez. Pero estable no se debe quedar. Es como un arbolito, otra vez una plantita. La plantita va creciendo y usted le empieza a cortar ramitas y parece que se encogió otra vez. Porque, ¿cómo se dice eso? Exactamente. Y es lo mismo con la iglesia. De repente, gracias a Dios, viene la poda en la iglesia y pum, pum, se cortan. Uy, dice uno, qué chido. Y se corta, parece que se hizo chiquito, pero es para otra vez agarrar vuelo. Yo entiendo eso. Pero el estar sotaco, el estar así atorado, ni espiritualmente como persona, ni como iglesia, es algo que está bien. La iglesia siempre tiene que crecer. Y pues ante el crecimiento, ante la evidencia que estamos con Dios, viene la oposición. La oposición. Y aquí en el versículo 13, apenas vamos en el 13, hermanos, Hechos 5. Pero la verdad es que le estoy leyendo otros versículos porque es una narración que reafirman lo que se dijo. Por ejemplo, aquí en el 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y no aclara de cuáles demás, de quién está hablando. Pero lo que sí nos dice es que había cierto grupo de gente que no se atrevía a juntarse con los cristianos. Y entonces, pues uno sigue leyendo y se da cuenta de quién, ¿no? ¿Qué grupo? Por ejemplo, en el 17, aquí en Hechos 5:17, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Oposición. Entonces yo simplemente hago mis conclusiones. Pues si había algunos que no se atrevían a juntarse, pues posiblemente eran estos. Pero es como cristiano, como iglesia, tenemos que esperar oposición. Si no hay oposición, entonces algo está mal, porque también es como la naturaleza del cristianismo, que vamos a tener oposición. Si usted recordará que en Hechos, en el Efesios, ya se me anda escapando. Efesios 6 dice, porque no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Y habla de una guerra espiritual, una batalla. Entonces va a haber oposición. Va a haber oposición. Una es por el chamuquín, pero otra es por las demás personas. Envidias y rencores y egoísmo. Y a veces simplemente es por avaricias y por cosas más, pero va a haber oposición. Ahora, cuando se trata de la oposición de ciertos individuos identificados, ciertas personas que usted dice, este se opone o este está en contra, que sí tenemos así a gente, tanto senadores y gente que está así en un puesto privilegiado que se oponen a lo que se predica en las iglesias. Nuestro trabajo, brother, no es hacerlos garras.
no es despedazarlos, nuestro trabajo es darles otra vez el mensaje a ellos. Con la esperanza de que estos que se oponen eventualmente alcancen la salvación. Le puedo dar el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre que se oponía tanto al cristianismo que andaba matando y encarcelando a cristianos. Pero eventualmente vino a los pies de Jesucristo. Y luego Pablo le escribe una carta a su amigo Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, en la última carta que escribió Pablo, en el capítulo 2, versículo 25, le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se fija? Sí, no los hagas garras, no estamos, la pelea no es contra él, es contra el chamuco. Entonces no intentas destruir a esa persona. Entonces usted dice, ¿y a mí qué? ¿Tendrá usted algún conocido, algún familiar que se opone a su fe? ¿Tendrá algún tío, algún hermano, alguna mamá, algún papá por ahí que se opone en contra de lo que usted cree? Pues la idea no es hacerlo garras o despedazarlo o dejarlo en humillación. Dice, ¿con qué dice? Con mansedumbre corrige. ¿Para qué? Dice, quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, no, la idea no es hacerlos leña, entre chiquitito. Yo tengo la evidencia de que esa virgencita no hace milagros. No, usted con amor, con mansedumbre, con paciencia. Porque esa es la idea, el mensaje, para que esas personas le den gloria y honra a Dios. Así de sencillo. Y la oposición no nomás va a venir de figuras como diríamos como los ateos, ¿no? O como los satánicos. No, la oposición viene hasta de otras iglesias y de otros brothers que consideramos cristianos. Pues si aquí nos han atacado un chorro que... Me acuerdo que ha venido gente que dice, pues el pastor de donde vengo dice que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que a la última que me dijo eso le dije, pues que no ha visto el logo de la iglesia. Es una palomita. El logo de la iglesia es el Espíritu Santo. Pues sí. O sea, hay ataque, hay de todo, donde la gente habla y lo intenta enterrar y luego sacar para meterlo más abajo. El caso es de que usted tiene que tratar a la gente con amor, con paciencia, porque su trabajo no es hacer garras a las personas, su trabajo es compartir el mensaje para que todos vengan a los pies de Jesucristo. La semana que viene vemos el mensaje, no se me adelanten. Pero eso es lo que vemos que hacía la gente, predicaba. Los apóstoles predicaban, respondían con piedad, respondían a los que los estaban amenazando, los que tenían el poder para quitarle la vida, y aún así los apóstoles predicaban. Cuando el ángel los saca, otra vez vamos a volver ahí al versículo que era el 19. Sí, aquí en el 19, 5:19 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, uno fuerte. ¿Qué dijo el ángel? Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí nos vamos a quedar. Les dijo, vayan y anuncien todas las palabras de esta vida. Y usted dice, todas. O sea, la condición en la cual está usted, esa es su vida, la condición. Su pasado, su presente y su futuro. Tienes un pasado de pecado, de rebeldía. No en contra de las personas, en contra de Dios. El presente es de que estás en condenación por tu pecado, no por el de otra persona. Ese es tu presente. Ya que tienes un pasado de pecado, tienes un presente de condenación. Y tu futuro, entonces, es castigo eterno. O toda esta vida tienes un pasado de rebeldía, de pecado, tienes un presente de condenación, pero con Jesucristo puedes tener vida eterna. Ese puede ser tu futuro. Ese puede ser tu futuro. Y eso es lo que andaban anunciando, lo que Jesucristo hizo por nosotros, para que alcanzáramos nosotros la gloria
y para poderle a él dar todo lo que Él se merece. Entonces en la iglesia va a haber eso, brother, siempre. El poder de Dios, nos va a respaldar Dios. La iglesia va a crecer, no a pasos agigantados como en Hechos, pero va a crecer. Y siempre va a haber oposición. Así que no se asuste, no se escame como que, ¡ay no, pastor! Pero siempre tenemos que dar el mensaje. Y eso es la próxima semana. Vamos a orar.